Bueno, muy buenas tardes para todos. Ya somos 77 participantes en la reunión, entonces creería que ya podemos dar inicio a la charla. Vamos a estar enviando en lo que es el chat el formulario para llenar nuestra asistencia a la participación de la charla y al final de nuestra charla vamos a enviar un formulario de preguntas, un test para evaluación, a ver qué tan claro quedaron algunos conceptos de la charla. El objetivo inicial de esta charla pues es hablar de lo que es la ruta materno-perinatal y los lineamientos que nos oferta nuestro Ministerio de Salud en compañía de lo que es el Plan Nacional de Salud y el Plan Decenal para poder lograr una reducción en lo que es la morbilidad materna extrema y la mortalidad en nuestro país. Entonces vamos, creo que ya todos están viendo la pantalla de la presentación. ¿Me confirman, por favor? ¿Alguien en el chat? Sí, perfecto. ¿El sonido lo escuchan bien o se escucha bajito? Estamos bien de sonido. Bueno, el doctor Alex está muy motivado mandando manitos. Excelente. Bueno, entonces me presento. Mi nombre es Ailín Acevedo. Soy ginecóloga y obstetra, especialista en medicina materno-fetal egresada de la Universidad del Rosario. Soy además profesor catedrático de la Universidad Cooperativa de Colombia y adicional a eso soy parte del grupo y del servicio de ginecología y obstetricia, pues a cabeza de lo que es el servicio de perinatología en el Hospital Julio Méndez Barreneche. Adicional a eso, también soy la prestadora del servicio de perinatología en la Clínica La Milagrosa y he tenido la oportunidad de apoyar otras clínicas también en la parte de las valoraciones y los seguimientos de nuestras pacientes pues, que ameriten la parte del servicio de perinato. El día de hoy vamos a hablar entonces, como le comentaba, sobre los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno-Perinatal y específicamente hablar sobre lo que es control prenatal y valoración del riesgo obstétrico. Creo que es lo fundamental para entender qué tan grave puede llegar a ser que se nos pasen por alto ciertos factores de riesgo en una materna y que eso puede llevar a desenlaces fatales tanto para la mamá como para el bebé. Entonces, de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es qué significa una muerte materna y en qué momento se puede llegar a presentar. Entonces, para la OMS, el fallecimiento de una mujer durante el periodo del embarazo y hasta 42 días después del parto o al término de la gestación causada por alguna problemática relacionada al embarazo es considerado como una muerte materna. Adicional, una enfermedad persistente que sea agravada por el embarazo o por su manejo y que obviamente esta muerte materna no sea generada de formas accidentales o incidentales. En el mundo en promedio se evidencian más o menos 819 muertes maternas diarias por 100 nacimientos vivos. Para lo que fue el 2000 y el 2017 se mostraban un número de defunciones en todo el mundo de 295.000, cierto que representaba el 35% menos comparado con el año 2000. La razón de mortalidad, para el año 2017 fue más o menos de 211 defunciones maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Esto secundario a que la mayoría de las complicaciones se llegan a presentar durante el embarazo, el parto y el puerperio. El 80% de las muertes maternas son prevenibles, por ende son generadas principalmente por patologías que son de manejo del obstetra y son de manejo hoy día mundial, que existen protocolos y guías de manejo de esas patologías, ejemplo, la preeclampsia, la hemorragia y la sepsis, ¿cierto? Y que si nosotros hacemos, pues obviamente un buen manejo de las patologías, pues podemos hacer que esa muerte o esa morbilidad sea prevenible. El 99% de las muertes maternas se registran en países en vía de desarrollo, principalmente en entornos de fragilidad y crisis humanitaria. Y eso va de la mano siempre a la muerte perinatal. Entonces, cada minuto mueren aproximadamente 16 niños menores a un mes de vida y generalmente estas muertes están asociadas con complicaciones debidos a la prematuridad.
Colombia contabiliza que más o menos para el año 2022 registró 175 muertes maternas de forma temprana. La razón de mortalidad fue de 39.5 muertes por 100.000 nacidos vivos, lo que sucedía más o menos entre el año 2000 y 2018, la razón de morbilidad era más o menos del 45 muertes por 100.000 nacimientos. Y lo que nosotros podemos observar dentro de la tabla o la gráfica es que la tendencia de la mortalidad desde el año 2000 hasta el año 2017 iba en descenso. Íbamos bajando nuestro índice de muertes maternas. Pero llegó el año 2020 y llegó el año 2021 y lamentablemente nuestra pandemia por COVID-19 aumentó las muertes por causas indirectas durante la gestación. Fueron 2 años completamente atípicos donde estuvo muy disparado el tema de la muerte materna. Entonces, para el año 2021, el registro de muertes para Colombia fue mucho mayor y la razón de mortalidad materna se aumentó a un 66.8% por 100.000 nacimientos vivos. Entonces, realmente hubo un incremento supremamente importante en lo que fue el año 2020 y 2021 con respecto a la mortalidad. Les agregué esta tabla donde están las causas agrupadas. Uno, las causas directas de las mortalidades y las causas indirectas, donde podemos observar que 79% de los casos fueron asociados a neumonías por COVID-19 o las complicaciones secundarias a esta infección. A pesar de eso, la mortalidad con respecto a la preeclampsia, a la hemorragia y a la sepsis tenían también un porcentaje importante de muertes asociadas porque no desaparecieron durante esos 2 años. ¿Qué tenemos que saber? Que la población más vulnerable es la población migrante, la población que está no asegurada, la población que están en los extremos de la vida, los pacientes que son menores a 19 años y los pacientes que son mayores de 35. Realmente ahí está la población de vulnerabilidad para nosotros. Para el año 2022, listo, cerramos con una reducción significativa de las muertes en comparación al año anterior y una reducción aproximadamente del 20.4%. Esto de alguna forma fue positivo para nosotros Colombia y en general para el mundo, pero a pesar de eso volvió el índice o volvieron los casos de mortalidades directas por complicaciones del embarazo a liderar nuevamente esas causas. Entonces, siempre vamos a tener en primer lugar a los trastornos hipertensivos del embarazo, principalmente las preeclampsias con criterios de severidad, la presentación de síndrome de HELLP y eclampsia. En segundo lugar, tenemos lo que es la hemorragia obstétrica y en tercer lugar, la sepsis relacionada al embarazo. Como causas indirectas nos sorprendió mucho este año y es que tenemos altos índices y el porcentaje de casos más altos de muertes indirectas estuvo relacionado a eventos tromboembólicos como causa básica. Entonces, un llamado de atención de que ya no solamente tenemos que hacer una valoración del riesgo obstétrico, del riesgo psicosocial de nuestro paciente, sino que cada vez que vaya una paciente a su control prenatal, usted debe de valorar el riesgo trombótico, porque hemos tenido muchos casos de pacientes que hacen eventos trombóticos masivos durante la gestación que terminan siendo la causa de muerte básica para esa paciente. Y eso es algo prevenible, porque nosotros, cuando estamos en gestación, nuestros cambios fisiológicos hacen que nuestro sistema de la coagulación sea o esté en un estado de algo que se llama protrombótico, es decir, tenemos mucho más riesgo de hacer eventos trombóticos. El Royal College y muchas de las sociedades han creado tablas para poder nosotros valorar cuáles son los factores, ¿cierto?, de mayor riesgo, cuáles son los factores de riesgo intermedio y cuáles son los factores de riesgo bajo para la presentación de eventos trombóticos durante la gestación. Y el objetivo es, siempre que vaya nuestra paciente a la consulta, nosotros podamos valorar si tiene riesgos altos, intermedios o bajos, y de esa forma nosotros poder hacer la profilaxis antitrombótica durante la gestación y obviamente en el momento en que termine el embarazo, en el posparto también volver a revalorar si esos factores continúan a pesar de que ya bebé nació. Nuestra problemática es mundial, no solamente afecta a Colombia, realmente todo el mundo está en pos a reducir la cantidad de muertes maternas.
El pronóstico para la OMS es una reducción para el año 2030 a una cifra cercana de solo 32 muertes por 1000 nacimientos vivos. Pero en un análisis que hicieron para nuestro país, Colombia, se observó y la proyección es que Colombia va a tener más o menos 83 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Es decir, no vamos a lograr el objetivo de 32 muertes por 100.000 nacimientos si no hacemos planes de corrección y estrategias para cambiar eso. Entonces, a raíz de eso, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Decenal de Salud Pública crearon el Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna. Entonces, desde el 30 de agosto del 2022, en el apoyo a la Organización Panamericana de Salud y el Fondo de las Naciones Unidas, se creó el objetivo de definir cuáles son las estrategias sectoriales e intersectoriales que nos van a permitir a nosotros reducir las muertes maternas, que se consideran hoy día como inaceptables y evitables. La mayoría de veces con el objetivo pues, de cumplir el objetivo de desarrollo sostenible establecido de 32 muertes maternas para cada 100.000 nacimientos vivos y que obviamente tiene como una meta el 2030 o el año 2030. Entonces, ¿cómo vamos hoy? ¿Cómo vamos en el 2023 que apenas llevamos 4 meses, 3 meses y medio? Hoy nuestros casos es que llevamos más o menos una mortalidad a la semana 8 epidemiológica de 41.3 muertes por 100 nacidos vivos. Estamos disparados. Lamentablemente, de las que les puedo decir conocidas en el distrito, ya llevamos 5 muertes maternas. Comenzamos un año súper triste en el Hospital Julio Méndez Barrenechea porque la primera muerte materna ocurrió el 2 de enero, entonces fue muy triste para nosotros empezar el año así de mal, ¿cierto? Pero eso nos pone un llamado y una alerta de que debemos continuar haciendo las estrategias para la reducción. Entonces, ¿cómo vamos? Principal causa de muerte hoy, bueno, o para esa semana epidemiológica, era la hemorragia obstétrica. En segundo lugar, los trastornos hipertensivos del embarazo y en tercer lugar, la sepsis de origen obstétrico. Adicional a eso, los eventos de tromboembolismo pulmonar, ¿cierto? Como causa directa de la muerte materna. Y dentro de las causas indirectas estamos presentando sepsis de origen no obstétricos. ¿Qué pasa con Santa Marta? ¿Qué pasa con el Magdalena? Entonces, acá buenas tardes. Tenemos la razón de mortalidad, ¿cierto? Y lo que llevamos, buscamos Santa Marta, bueno, para esa semana llevábamos 2 muertes maternas y para todo lo que era el departamento, pues solamente estábamos registrados el tema de las 2 mortalidades que teníamos en Santa Marta. Hoy les puedo decir que llevamos ya 5 mortalidades a este día. Entonces, realmente necesitamos crear estrategias y que todos conozcamos cuáles son esas estrategias para nosotros poder hacer esa reducción. Magdalena, para el 2022 terminamos con 11 muertes maternas. Santa Marta fueron 6 muertes maternas, en total 17 muertes maternas, incluyendo distrito y el departamento. Realmente un número de casos bastante altos para nosotros. Tanto así que inclusive podemos comparar con el departamento que tuvo más muertes maternas que fue La Guajira, 21 muertes maternas. Entonces, sí es importante. Bogotá, bueno, Bogotá como capital siempre va a tener un mayor registro, pero realmente nosotros somos un departamento no tan grande y tener ya 17 muertes maternas en todo un año realmente genera un impacto muy negativo para nosotros. Entonces, debemos realmente crear conciencia para comenzar a trabajar todos juntos en la reducción de esta mortalidad. La morbilidad materna extrema desde el 2012 viene con una vigilancia supremamente estricta, dado por el Instituto Nacional de Salud. ¿Cómo nosotros definimos morbilidad materna extrema? Y es el estado de una mujer que casi muere, pero que sobrevivió a una complicación ocurrida durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días de la terminación del embarazo. FLASOC define que es una complicación grave que ocurre durante el embarazo, el parto o el puerperio y que esta pone en riesgo la vida de la mujer o requiere una atención inmediata con el fin de evitar la muerte de esta.
Sinónimos que vamos a encontrar en la literatura: morbilidad materna severa, morbilidad materna extrema grave, morbilidad materna extremadamente grave. Y nosotros en nuestro territorio colombiano tenemos un alto índice de morbilidad materna extrema. Y lamentablemente nuestro departamento es una de las zonas rojas de morbilidad. Pacientes de riesgo, edades entre los 35 y 19 años, pacientes sin seguridad social, pacientes de estratos bajos, 1, 2, 3. La población migrante hoy día realmente es de las poblaciones más vulnerables y tenemos disparados los índices de morbilidad materna con ellos. ¿Por qué? Por la falta de una atención en salud oportuna, por enterarnos de forma tardía sobre el embarazo, no tienen la posibilidad de iniciar un control prenatal por el tema de que no hay una seguridad social que los ampare. Realmente es una condición que genera demasiados riesgos en una paciente en esa condición social, y obviamente si se embaraza es aún peor. Y eso se traduce, como les decía, a una alta tasa de mortalidad y morbilidad perinatal y neonatal. Nosotros en Colombia la principal causa de mortalidad perinatal corresponde a la prematuridad y a los datos de asfixia, generalmente asociados a bebés que pesan menos de 1.500 al nacimiento, que están asociados 100% a patologías de insuficiencia placentaria o alteraciones de la parte de la funcionalidad placentaria. Entonces, la morbilidad materna extrema es un evento de interés de salud pública, requiere una notificación inmediata, y si nosotros estamos en contacto con pacientes, ¿cierto?, que tienen morbilidades maternas extremas, debemos hacer la notificación. El primer institución de salud que capta a esa paciente es la primera institución que debe hacer la notificación con el objetivo de poderle hacerle un seguimiento adecuado a esa paciente. Entonces, en el espectro de la morbilidad, ¿qué tenemos que saber? Entonces, del 100% de los embarazos, más o menos entre el 60-70% de los embarazos se consideran con complicaciones. Y solamente el 20% de esos embarazos van a tener unas condiciones que van a amenazar la vida de la paciente, es decir, que va a llegar a morbilidad materna extrema o a muerte materna. Por ende, el Plan Decenal de Salud Pública tiene diversas estrategias para la prevención y atención integral de la salud sexual y reproductiva, porque todo comienza con la cita preconcepcional de nuestra paciente. Y adicional a eso, cuando ya estamos embarazados, la ruta integral de atención en salud para la población materno-perinatal dentro del modelo de atención en salud. Y obviamente la creación de la ruta materno-perinatal. Acá les dejo, ¿cierto?, las causas agrupadas de morbilidad materna extrema, que siguen siendo los trastornos hipertensivos del embarazo, las complicaciones hemorrágicas, las complicaciones asociadas a abortos bajo condiciones de riesgo, a sepsis de origen obstétrico y no obstétrico, y a aquellas enfermedades preexistentes que complican el embarazo. Los trastornos hipertensivos siguen siendo la principal causa tanto de morbilidad materna como de mortalidad materna hoy para Colombia, que es importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que cuando nosotros captemos una paciente de morbilidad, ¿cierto?, realmente hagamos, uno, un enfoque adecuado de nuestra paciente, y lo segundo es que en nuestra historia clínica coloquemos eso. La paciente tiene criterio de preeclampsia, coloquemos el diagnóstico. De nada sirve que usted coloque que la paciente sí está embarazada o tiene un embarazo de alto riesgo, pero tiene que especificar por qué es un embarazo de alto riesgo, porque cuando toman las historias clínicas revisan hasta eso. Entonces, realmente para nosotros poder hacer un direccionamiento adecuado de nuestra paciente a un nivel superior, tenemos que tener claridad del diagnóstico que estamos presentando, ¿cierto? El diagnóstico que está presentando nuestra paciente y por qué estamos solicitando la ayuda de un segundo o de un tercer nivel para la atención de esta paciente. Entonces, es importante que tengamos en cuenta el tema de los códigos de CIE-10 para poder hacerlo en nuestra historia clínica. Entonces, ¿qué criterios tenemos nosotros para decir hay morbilidad materna extrema? Entonces, son criterios que están relacionados a disfunción de órgano, relacionado a enfermedad, a la propia enfermedad y relacionado con el manejo. Vamos a tener criterios clínicos, marcadores de laboratorios y los criterios basados en la intervención.
Entonces, sencillamente, hoy OMS dice, cambiamos los criterios, ¿cierto? Una paciente que tenga una hipoperfusión, es decir, un lactato en los gases arteriales por encima de 5, eso es morbilidad materna extrema grave. Antes decíamos lactato por encima de 2, ya no. Cambió el criterio, ¿listo? Si una paciente tiene una creatinina por encima de 3.5, eso es definición de morbilidad materna extrema grave. Entonces tenemos que también tener claridad para poder hacer el enfoque de nuestra paciente, ¿cierto? Porque nuestra paciente puede tener o una enfermedad que la haga categorizar como una morbilidad materna extrema grave, o puede tener un criterio clínico, un marcador de laboratorio o un criterio basado en la intervención que voy a hacer a mi paciente para poder categorizarla. Y de esa forma, así definir cuál es el nivel de atención de mi paciente y poder hacer la reducción de la morbilidad y mortalidad. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto, tómenle fotico a la pantalla o sencillamente buscamos en Google criterios de OMS para morbilidad materna extrema grave y les va a salir esa tablita donde está clarísimo cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta para poder categorizar a nuestra paciente. Y por eso la creación de los sistemas de alerta en obstetricia y todo servicio, urgencias, hospitalización, cirugía, toda IPS, ¿cierto?, que maneje población gestante tiene que tener en cuenta los sistemas de alerta temprana. Entonces, estos sistemas de alerta temprana nos ayudan a poder categorizar y de forma precoz tener criterios para decir mi paciente está en riesgo, ¿cierto? Son signos que presenta nuestra paciente, que son de alarma y que obviamente van a permitir un reconocimiento temprano para poder hacer las intervenciones y saber qué grupo de trabajo tiene que intervenir con ella. Fueron adaptadas a la parte de obstetricia. Hoy día tomamos en cuenta como criterios presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el requerimiento de oxígeno, temperatura y estado de conciencia. Fácil, categorizaron por colores. Obviamente el rojo es lo que realmente amerita un riesgo y lo que amerita una atención integral de nuestra paciente. Pero entonces, el color y la sumatoria de los criterios nos va a decir qué intervenciones tiene que tener nuestra paciente, qué tan rápido tiene que recibir esa intervención. Entonces, así como están los criterios para poder hacer el sistema de alerta, también está la respuesta que nosotros tenemos que tener ante ellos. Entonces, los pacientes que tienen una alerta amarilla necesitan una observación mínimo cada 4 horas, tiene que tener una enfermera en la cabecera del paciente para poder observar si hay cambios en los signos de alarma. Las pacientes que tienen categorización en color salmón necesitan una observación mínimo cada hora y ese llamado debe ser por médico general. Entonces, aparte de la enfermera, el médico general tiene que estar muy pendiente que esa paciente reciba una intervención y una vigilancia adecuada. Y obviamente ya la categorización roja, que sí necesita un soporte multidisciplinar, un equipo que esté entrenado para poder prevenir y resolver las complicaciones que va a presentar nuestra paciente, porque es una paciente que generalmente tiene un cuidado crítico y obviamente una atención mucho más integrada para ella. Entonces, tenemos que tener muy pendientes estos sistemas de alerta, por eso les digo, toda institución de salud que maneje maternas tiene que tener los sistemas de alerta temprana. Si nuestra paciente hace signos de alarma, nosotros tenemos que poder categorizar con color a nuestra paciente para poder definir si necesita o no necesita una atención mayor. Y teniendo en cuenta lo de los sistemas de alarma, bueno, se va a dictar una charla, creo que si no estoy mal es el viernes, sobre sepsis y obviamente una ampliación de lo que son los sistemas de alerta temprana en obstetricia, que lo vamos a hacer de forma presencial en el Julio Méndez Barreneche. Están invitados todos los que puedan asistir para poder lograr un afinamiento sobre este tema. Entonces, nuestro ministerio y nuestro gobierno principalmente determinó los lineamientos que tiene que tener la ruta materno-perinatal y para eso tenemos un documento que se expidió en el 2018 sobre todo ese lineamiento técnico y operativo de la ruta y adicional a eso la creación de la resolución 3280
que nos dice el mínimo que nosotros tenemos que hacer, tanto en ruta materno-perinatal, ¿cierto? Como en las principales emergencias obstétricas que vamos a tener, que están incluidas emergencias hipertensivas, emergencias secundarias a hemorragia y la parte de sepsis. Entonces, todos nosotros debemos conocer casi que al dedillo la resolución 3280. Eso es lo mínimo que nosotros como médicos, como ginecólogos y como personal de salud debemos hacer por nuestra paciente gestante. La ruta materno-perinatal tiene un primer eslabón y es la atención preconcepcional. Y es fundamental que nuestra paciente en esa edad reproductiva tenga en cuenta, ¿cierto?, que ella es susceptible de un embarazo y que para eso tiene que hacer una atención preconcepcional, sea porque quiere tener hijos, sea porque quiere planificar una familia, o sea porque quiere un embarazo y necesita saber cómo llega ese embarazo. Muchas de las enfermedades infecciosas por el grupo TORCH pueden ser prevenibles durante el primer trimestre del embarazo o inclusive antes, ¿cierto? Entonces, tener claridad de cómo llego a mi embarazo, si es lo que yo deseo, ¿cierto? Y si no deseo un embarazo, pues obviamente voy a tener el acceso a todo lo que es la planificación familiar y el acceso a los anticonceptivos para lograr tener un buen control de la parte de natalidad. Lo segundo, o el segundo eslabón es, ya estoy embarazada, ¿cierto? Y debo iniciar mi control prenatal, que realmente es el objetivo de esta charla, es hablar sobre control prenatal y la valoración del riesgo, y realmente tomamos muy en cuenta cada uno de los eslabones de nuestra ruta materno-perinatal. Dentro del control prenatal y en nuestra primera visita tenemos que hacer asesoría sobre interrupción voluntaria del embarazo. Hoy día con mucho más razón, inclusive a pacientes sanas que deseen su embarazo, eso tiene que quedar consignado en la historia clínica y que hicimos la consejería a nuestra paciente. Lo tercero es el curso de preparación para la maternidad, que no solamente incluye a la paciente, sino también a su familia y a su pareja. Hoy, con el plan de parto humanizado, sí, muchos pacientes quieren tener a su pareja durante el tiempo que estén en el trabajo de parto, inclusive en el nacimiento de su bebé. Pero para eso tenemos que ir al curso de preparación para la maternidad, porque no es simplemente yo quiero entrar al parto, yo quiero acompañarla, no, sino prepararnos. ¿Por qué? Porque es una situación que puede generar ciertos riesgos para los acompañantes porque no están preparados para lo que es el proceso propiamente del parto y mucho menos en el nacimiento. La atención odontológica, la atención por parte de nutrición y principalmente la atención por psicología de nuestra paciente que necesita todo ese apoyo durante el embarazo. La paciente embarazada enfrenta no solamente los cambios fisiológicos adaptativos, sino también cambios que están generados por el ambiente familiar. Y adicional a eso, son pacientes que tienen mucho más riesgo de hacer presentación de depresión postparto. La atención del parto, la atención del puerperio, la atención de las urgencias obstétricas, ¿cierto? La atención del recién nacido es el otro eslabón de nuestra ruta. El control de ese bebé, que es el control de crecimiento y desarrollo, y principalmente tiene como objetivo la prevención de las complicaciones de nuestro recién nacido. Esta ruta tiene atención integral para la familia, ¿cierto? Y a la atención de la comunidad. Entonces, sí es importante que conozcamos cada uno de los eslabones para nosotros saber qué integra nuestra ruta materno-perinatal. ¿Y cuál es el propósito de ella? Pues el propósito es promover la salud y mejorar los resultados en la salud materna y perinatal, ¿cierto? Mediante una atención integral de la salud que debe incluir una acción coordinada y efectiva con el Estado, con la sociedad y con la familia de nuestra paciente. Adicional a eso, el objetivo es establecer las disposiciones técnicas y operativas que son de obligatorio cumplimiento para la prestación de la atención en salud a todos los recién nacidos y a todas las mujeres durante la etapa preconcepcional, gestacional y durante el periodo de parto y posparto. Adicional a eso, ¿cierto? Tenemos que hacer garantía del acceso universal a todas las intervenciones de la ruta de atención materno-perinatal. Debemos identificar y gestionar de forma oportuna la vulnerabilidad de nuestras pacientes, los factores de riesgos y los riesgos que vienen siendo acumulados de nuestra paciente gestante y el recién nacido.
afectar de forma positiva a los entornos y las familias que sean protectores y potencializadores de la salud de la gestante y del recién nacido, y realizar un seguimiento de los resultados de la salud esperados para las mujeres gestantes y los recién nacidos. Nuestra población objeto son todas las mujeres con interés o con la intención a corto plazo de las mujeres gestantes, su parto, su posparto, sus familias y la red de cuidado para el recién nacido hasta los 7 días de su nacimiento que habitan en el territorio colombiano. La ruta tiene intervenciones colectivas y tiene intervenciones individuales. Dentro de las intervenciones colectivas vamos a tener procedimientos, actividades en promoción de la salud, en gestión del riesgo, ¿cierto? En los grupos de población a lo largo de la vida, ¿cierto? Que implica información para la salud, educación para la salud y conformación de redes familiares y comunitarias y sociales. Dentro de las intervenciones individuales vamos a tener todas aquellas que deben garantizar que nuestra gestante y nuestro recién nacido tenga salud durante ese tiempo. Y viene en conjunto del plan de beneficios de la salud que está encargado pues de la UPC. La detección temprana y la protección específica. Entonces, dentro de la detención temprana vamos a tener la atención en el cuidado preconcepcional, la atención en el cuidado prenatal, que es control prenatal, la atención bucal durante el tiempo de la gestación y la promoción de la alimentación y la nutrición, no solamente en el embarazo, sino también hacia el recién nacido. Dentro de la protección específica vamos a tener la interrupción voluntaria del embarazo, los cursos de preparación de la maternidad y paternidad, la atención del parto, la atención del puerperio, la atención del cuidado del recién nacido y el seguimiento del mismo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros inicialmente? Y es que tenemos que reconocer que nuestras mujeres en edad fértil son sujetos de atención en salud. Debemos promover la atención preconcepcional, definir claramente cuáles son los derechos y cuáles son los deberes de todas las mujeres en edad reproductiva, ¿cierto? Y proteger la salud garantizando ese derecho libre de violencias. Y adicional a eso, prestar servicios de salud a la mujer en etapas de su ciclo reproductivo sin incurrir en conductas que configuren violencia hacia la paciente o hacia la mujer. Entonces, para entrar en materia lo que es el control prenatal, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Uno, que es el seguimiento del proceso fisiológico del embarazo. Y dos, que requiere una programación de consultas y seguimientos, no solamente de nuestra gestante, sino del acompañamiento con su familia y su pareja. Por ende, debe ser una red de servicios completa, oportuna, periódica, de calidad y debe ser lo más precoz posible. Las recomendaciones generalmente es cuando una paciente desea un embarazo es haga consulta preconcepcional. Listo, la paciente no hizo la consulta preconcepcional, pero nuestra paciente ya está embarazada. Y si ya está embarazada, la recomendación que hoy le damos a esas pacientes es por favor consulte rápido. Se enteró que está embarazada, consulte a su médico. Vaya a su primer nivel, comente que está embarazada, que tiene una prueba de embarazo positiva, que se hizo una ecografía, que se hizo una prueba en sangre. Estoy embarazada y necesito iniciar mi control prenatal. ¿Por qué? Porque entre más precoz nosotros podamos valorar a nuestra paciente en el control prenatal, más rápido vamos a identificar cuáles son los riesgos obstétricos, sociales y trombóticos que va a tener nuestra paciente durante el periodo de su embarazo. Entonces, cuando nuestra paciente ya la identificamos y se inscribió al control prenatal, nosotros tenemos que, primero, definir que nuestra paciente sí esté en embarazo, si el embarazo no es evidente. Promover la presencia del compañero o de algún familiar durante el proceso del control prenatal. Informar a la paciente, al compañero y la familia acerca de la importancia del control prenatal, su periodicidad y las características de ese control prenatal. Entonces, nuestra resolución 3280 nos dice, idealmente usted debe iniciar su control prenatal antes de la semana 10 de gestación, cosa que realmente pocas veces pasa.
Las pacientes que son súper juiciosas son las que te van a llegar a ti a las 10 semanas de embarazo o inclusive antes, que puede ser esa paciente que está en deseo de gestación y está muy pendiente cuando llega la menstruación, si no llegó enseguida se hace su prueba de embarazo, ¿cierto? Y quiere corroborar que esté embarazada, o si tiene un embarazo temprano, pues quiere corroborar su vitalidad y el bienestar del mismo. Entonces, pero idealmente debemos tener un inicio de control prenatal antes de la semana 10 o por lo menos durante ese primer trimestre de embarazo. En esa primer cita de control prenatal, el objetivo es identificar cuáles son los antecedentes patológicos y los resultados obstétricos adversos que ha tenido nuestra paciente para poder así dirigir y tener un enfoque mucho mejor para la prevención, ¿cierto?, de complicaciones durante la gestación. Entonces, dentro de la recomendación de nuestra resolución 3280, en las pacientes que tienen embarazos no complicados, o aquellas que se consideran de bajo riesgo, ¿cierto? Requieren de una periodicidad cada 4 semanas de su control prenatal, desde que nos enteramos que estamos embarazadas hasta las primeras 36 semanas del embarazo. A partir de la semana 36 hasta la semana 40 vamos a comenzar a tener unas citas que deben ser semanalmente. ¿Por qué? Porque es tercer trimestre o finalización propiamente ya de esa gestación, donde más vamos a tener presentaciones de signos de alarma y complicaciones propiamente de la gestación. La primera valoración por parte de ginecología debe ser a la semana 28, con el objetivo de que el ginecólogo dé un vistazo de todo lo que lleva la paciente en su proceso de control prenatal, ¿cierto? Y si en ese punto en que ya arrancamos el tercer trimestre de la gestación, hay riesgos adicionales para esa paciente. La segunda valoración debe ser alrededor de la semana 34 a la semana 36, nuevamente valoraciones de los riesgos por parte del ginecólogo y definir vía del parto. Y a partir de ese momento, dijimos, cada semana debe ser valorada. Después de tener claridad cómo va a ser la terminación del embarazo, cuál es la vía mejor para la terminación de ese embarazo, el paciente tiene que ser valorada semanalmente, sea por su médico del control prenatal o sea por el ginecólogo, para evaluar bienestar de la paciente, bienestar del embarazo. En los embarazos complicados, las visitas van a ser determinadas por la patología de base y los factores de riesgo obstétricos altos que presente la paciente. Objetivo de la primera consulta o el inicio del control prenatal es evaluar la condición de salud de nuestra paciente, identificar cuáles son los factores de riesgo psicosocial e identificar las enfermedades propias y asociadas a la gestación. Y eso todo es valoración del riesgo obstétrico. Establecer cuál es la edad gestacional y definir la fecha probable de parto, independientemente, ¿cierto? Si bebé nazca o no nazca antes, hay que tener definida una fecha probable de parto según la edad gestacional que tenga nuestro bebito en el momento de esa primera visita al control prenatal. Recordarles que si tenemos pacientes con fechas de última regla confiables, pues tenerlas en cuenta para poder hacer el ajuste de la edad gestacional. Y siempre que tengamos ecografía del primer trimestre, entre la semana 9 a la semana 14, tener en cuenta que debemos comparar, ¿cierto?, si hay similitud en las semanas de gestación entre la regla de nuestra paciente y esa ecografía. Si nosotros tenemos una discordancia mayor a 6 días entre la regla de nuestra paciente y la ecografía entre la semana 9 a la semana 14, tenemos que tener en cuenta que la regla puede que no sea confiable. Entonces nos quedamos con el valor de la ecografía y calculamos edad gestacional según esa primera ecografía. La primera consulta que tiene nuestra paciente debe tener una duración aproximada de 30 minutos, ¿cierto? Las consultas de seguimiento van a tener una duración más o menos de 20 minutos. Como les decía al principio de la ruta, debemos hacer información en esa primera consulta sobre la sentencia C355 del 2006 y la C055 del 2022 de la Corte Constitucional. La paciente, aunque tenga un embarazo deseado, tiene que saber que en cualquier momento ella puede acceder a la sentencia sobre interrupción voluntaria del embarazo y nosotros estamos obligados a consignarlas en nuestra historia clínica. Si nuestra paciente no hizo un inicio temprano del control prenatal y llegó
después de la semana 26, ya prácticamente segundo trimestre tardío, ¿cierto? Se recomienda que esa primera consulta que tenga nuestra paciente tenga una duración aproximada de 40 minutos. Y aquí vamos a hacer todo lo que ha perdido nuestra paciente. Visita número 1, visita número 2, tenemos que completarle todo su perfil de paraclínicos para ese momento y para la edad gestacional que tenga. Y adicional a eso, hacer todas las asesorías que para el trimestre debe ya tener cumplidas. Nosotros tenemos que, adicional a eso, ¿cierto?, valorar todos los antecedentes personales de nuestra paciente, patológicos, alérgicos, quirúrgicos, familiares, cuáles son los hábitos nutricionales de nuestra paciente, que es supremamente importante, si nuestra paciente hace actividad física o no, si ha tenido exposición a sustancias tóxicas, si nuestra paciente fuma, si nuestra paciente ha tenido consumo de alcohol, si nuestra paciente ha tenido consumo de sustancias psicoactivas, es fundamental. Si se expuso previo a la gestación o si se expuso durante las primeras semanas del embarazo, es fundamental. Y nosotros en eso tenemos que ser muy puntuales. Tenemos que tener la asesoría más o menos de 10 a 30 minutos sobre los riesgos que puede generar la exposición a alcohol, tabaco y otro tipo de sustancias. Los antecedentes ginecológicos son fundamentales. Preguntar menarquia, fecha de la última regla, el uso de anticonceptivos previos a este embarazo, ¿cierto? Si se venía o no se venía cuidando. Si ha recibido tratamientos de fertilidad, si ha tenido infecciones o enfermedades de transmisión sexual, última citología, que es importante. Si la última citología tiene más de un año, la paciente es candidata a realizar citología hasta la semana 24. Y adicional a eso, número de compañeros sexuales para poder observar cuáles riesgos tiene de enfermedades de transmisión sexual. Los antecedentes obstétricos son importantes y les agradezco que por favor apaguen el micrófono, no los abran mientras estemos en la charla. Por favor, la persona que tiene el micrófono abierto, desconéctelo. Listo. Entonces, dentro de los antecedentes obstétricos, súper importante es preguntarle a nuestra paciente cuántas gestaciones ha tenido, el inicio de la vida obstétrica y qué tiempo y poder comparar qué tiempo de gestación a gestación ha tenido. Entonces, para eso nosotros tenemos que preguntar uno a una las gestaciones. Su primera gestación fue un aborto. Mamá, ¿en qué año ocurrió ese aborto? No, ese aborto ocurrió en el 2018. Listo, perfecto. ¿Qué pasó con esa pérdida? ¿A qué semana se perdió el embarazo? ¿Usted hizo una interrupción voluntaria? ¿O usted se cayó y tuvo un trauma y por eso tuvo la pérdida? ¿Por qué? Porque hay pacientes, ¿cierto?, que tienen riesgo de pérdidas gestacionales recurrentes, que esa paciente es candidata a un estudio especial para saber por qué se pierden los embarazos de forma temprana. Hay patologías inmunológicas que pueden estar asociadas a las pérdidas tempranas o inclusive a las presentaciones tempranas de preeclampsia y restricción del crecimiento. Entonces, esa paciente que se considera como abortadora habitual es una paciente que requiere un manejo especial por parte del ginecólogo y adicional a eso, si requiere o no requiere una valoración integral por el servicio de perinatología porque necesita intervenciones fuera de las intervenciones normales del control prenatal. Entonces, sí es importante investigar, ¿cierto?, las gestaciones y el resultado perinatal o en su efecto el resultado adverso de cada una de esas gestaciones. Importantes, pues definir la fecha de última regla, la fecha probable de parto y la edad gestacional en el momento de la consulta. Y entramos en lo que es la valoración del riesgo. Solamente conociendo la historia clínica de nuestra paciente, los factores de riesgo o los antecedentes personales y los antecedentes de su vida sexual y de su historia obstétrica van a clasificar a nuestra paciente. Y desde esa primera visita usted puede decir, esta paciente es de alto riesgo obstétrico que va a necesitar un manejo integral por enfermería, medicina general, ginecología
y si se puede elevar, perinatología. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros? Que el 40% de los embarazos no van a tener riesgos. Son pacientes que están aptas para tener un bebé y esa paciente va a requerir manejo por enfermería, manejo por personal médico general y obviamente semana 28, 34, 36, la valoración por el ginecólogo para determinación de riesgos en el último trimestre y preparación para el tema de parto, ¿cierto? Esa paciente es una paciente, como les digo, apta para una gestación. Riesgo alto. Hombre, el riesgo alto corresponde al 49% de nuestras pacientes. El solo hecho de que nuestra paciente tenga 15 años se hace considerar de alto riesgo obstétrico. El hecho de que nuestra paciente tenga 36 años hace que nuestra paciente sea considerada de alto riesgo obstétrico. El que nuestra paciente llegue al embarazo con un índice de masa corporal por encima de 30, que la clasifica como obesidad, es una paciente de alto riesgo. No es un factor, no es que tuvo una preeclampsia previa, no es que es hipertensa crónica, no es que es diabética pregestacional, ¿cierto? Que uno diría, uy, tiene una enfermedad preexistente que se puede complicar en el embarazo. Esa es la paciente de riesgo inminente. Esa es la paciente que va a necesitar unas intervenciones mucho más estrictas y que obviamente va a tener la intervención por parte del ginecólogo y por parte del perinatólogo. Pero esa paciente que usted observa que tiene riesgos sociales, ¿cierto? O factores que suman, ¿cierto? Y que la hacen ser de alto riesgo, usted va a necesitar que esa paciente también tenga la intervención del ginecólogo de forma temprana. Entonces, esa paciente usted no va a esperar a mandarla al ginecólogo a la semana 28. Usted debe hacer una remisión, ¿cierto? Si arrancó en el primer trimestre, que el ginecólogo la vea en el primer trimestre, que él considere si necesita o no necesita un seguimiento estricto por él o si tiene que derivarla a otra especialidad. El riesgo inminente es el 11% de todos nuestros embarazos y necesita definitivamente la intervención por el especialista en medicina materno-fetal. Y por todos los especialistas depende de la patología que presente nuestra paciente. Por eso debe recibir manejo integral por todas las especialidades y subespecialidades que se requiera para poder proteger la salud tanto de la mamá como del feto. Entonces, riesgo bajo, lo que les decía, es una paciente que está en óptimas condiciones, ¿cierto?, para tener un embarazo. No se evidencian factores de riesgo ni epidemiológicos, ni ginecobstétricos, ni de patología general, ¿cierto?, que la hagan de riesgo. Nuestra paciente de alto riesgo, ¿cierto?, se clasifica en 3 riesgos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 3 es el riesgo inminente, el que puede generar complicaciones inmediatas con resultados perinatales adversos de forma precoz. El tipo 1 es una paciente que está en embarazo, que se encuentra en buenas condiciones generales de salud, pero que tiene uno o más factores de riesgo de tipo epidemiológico o social. Entonces, esa paciente, ¿cierto?, en condiciones desfavorables socioeconómicas, en desempleo, con controles insuficientes durante la gestación, las edades extremas de la vida, menos de 19 años, más de 35 años, las pacientes adolescentes menos de 15 años, ¿cierto? Pacientes que tienen consumo de sustancias psicoactivas, pacientes gran multíparas que tienen más de 3 gestaciones, pacientes con incompatibilidad RH, infecciones de vías urinarias de forma recurrente o infecciones vaginales más de 2 ocasiones durante el embarazo, y aquellas pacientes, con periodos intergenésicos muy cortos, ¿cierto?, por debajo de lo que son los 2 años o inclusive aquella por debajo de 12 meses, y la paciente que tiene un periodo intergenésico prolongado, que es aquella que tiene su último parto más de 5 años. Todos esos factores de uno o más de uno hace que nuestra paciente clasifique como riesgo alto, pero es un riesgo tipo 1. Requiere la intervención por el ginecólogo de forma temprana, pero también define el ginecólogo si necesita un seguimiento mucho más estricto o no por sus factores de riesgo. El riesgo tipo 2 es aquella paciente, ¿cierto?, que se encuentra en buenas condiciones de salud, pero que presenta uno o más factores de riesgo, que tiene antecedentes de patologías,
que tiene antecedentes de resultados perinatales adversos, ¿cierto? O que presentan una morbilidad materna o perinatal. ¿Qué paciente es esa? La paciente que tiene anemia, la paciente que tiene embarazo múltiple, la paciente que tiene una enfermedad crónica no transmisible, pacientes con hipotiroidismo, pacientes con diabetes pregestacionales controladas, pacientes que tienen insuficiencia renal, pacientes con trasplantes, ¿cierto? Polidramnios, oligohidramnios, pacientes con patologías inmunológicas o hipertensión, pacientes con epilepsias, historias obstétricas desfavorables como abortos espontáneos de formas repetitivas, partos pretérminos o distóxicos, antecedentes de retardo del crecimiento intrauterino o inclusive preeclampsia de forma temprana o tardía, enfermedades neuropsiquiátricas, infecciones por grupo TORCH, presentaciones anómalas del embarazo o de la presentación de bebé, ¿cierto? Desnutrición y obesidad y asma. La paciente que es de alto riesgo o riesgo inminente, que es la tipo 3, es una paciente, ¿cierto?, que tiene mayor riesgo y que necesita una atención especializada de forma precoz. Las pacientes que tienen pérdidas gestacionales recurrentes, que no tienen claridad de por qué se están perdiendo los embarazos, las pacientes con infertilidad, las pacientes con incompetencia cervical, las pacientes que tienen malformaciones congénitas diagnosticadas por ecografía o inclusive malformaciones congénitas uterinas, tumores ginecológicos, cáncer, podemos tener pacientes que tienen cáncer y se embarazan, pacientes con placenta previa, con anemias severas durante el embarazo, inclusive el antecedente de anemia antes de embarazarnos, pacientes con cardiopatías, nefropatías, colagenosis, cierta desnutrición severa y patologías psicosísticas, amenazas de parto pretérmino, rupturas espontáneas de membrana, ¿cierto? Las pacientes con diabetes gestacional y pregestacional que no han logrado compensación con tratamiento, las pacientes con hemorragias de primera y segunda mitad de la gestación, las pacientes con VIH ya en el estado de SIDA, son pacientes que necesitan una intervención mayor y multidisciplinar, trastornos hipertensivos del embarazo que necesitan una atención integral y oportuna para disminuir las complicaciones asociadas a preeclampsia y obviamente a síndrome de Gel y eclampsia, y las alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, que son los estados fetales no satisfactorios, que eso generalmente se presentan por encima de la semana 28. Todas estas patologías pueden ser antecedentes de morbilidades maternas con o sin muerte fetal, con o sin patología actual del embarazo, pero necesitan intervenciones no solamente por el ginecólogo, sino también por el especialista en medicina materno-fetal. Entonces, conociendo cuáles son los factores, nosotros tenemos que hacer la sumatoria cuando nuestra paciente llegue al control, ¿cierto? Y de las cosas importantes que tenemos que hacer es que existe una tabla, una evaluación de ese riesgo, ¿listo? Y es la escala de Herrera. Nosotros podemos tener en esa escala de Herrera historia reproductiva de nuestra paciente, la edad, la paridad, los antecedentes obstétricos, en el embarazo actual, qué patologías están sucediendo y simplemente necesitamos sumar puntos. Si nuestra paciente tiene más de 3 puntos, es una paciente que tiene alto riesgo obstétrico y alto riesgo psicosocial y va a necesitar intervenciones adicionales por parte del personal de ginecología y en su defecto medicina materno-fetal. Esa valoración debe ser por cada trimestre. No es que llegó al primera consulta y dijimos que todo está perfecto, que la paciente no tiene riesgo, entonces ya no volvimos a valorar a la paciente. No, cada vez que llegue su paciente, ¿cierto?, a la consulta, ya llegó al segundo trimestre, tenemos que volver a hacer valoración del riesgo. Riesgos psicosociales, riesgos obstétricos, se sumó un factor adicional, nuestra paciente que llegó en sobrepeso con índice de masa corporal de 28 y llegó a la segunda consulta y ya no está pesando 65, sino que la paciente ya subió a 72, entonces tú dices, venga, ¿cómo así? La paciente se subió demasiado de peso, ya no está con índice de masa corporal de 28, sino que ya está en obesidad. Tenemos que un aumento o una ganancia de peso exagerada para el embarazo, ¿cierto? Y esa paciente aumenta el riesgo de presentación de trastornos hipertensivos, de patologías metabólicas como la diabetes, ¿cierto? Durante la gestación
Inclusive, las pacientes con obesidad aumenta el riesgo de complicaciones hemorrágicas durante el parto. Entonces, esa paciente no tenía, en teoría, un factor de riesgo inicial, pero sí se le sobreagregó en su segundo trimestre. Entonces, tenemos que hacer intervenciones oportunas y las valoraciones del riesgo, tanto psicosocial como obstétrico, es por trimestre. Me devuelvo un poquito y debemos hacer tamización de violencia, ¿cierto? Entonces, tenemos que saber si nuestra paciente ha sido víctima de violencia intrafamiliar o depresión. Y para eso nosotros podemos hacer preguntas sutiles para realmente captar a nuestra paciente. Y a veces las pacientes son bastante tímidas, pero ustedes tienen que generar confianza en la paciente, tienen que hacer que la consulta sea amena. La paciente llega ahí porque tiene una condición especial y es su embarazo, ¿cierto? Hay que identificar si es un embarazo deseado, si tiene el apoyo familiar, si su pareja está de acuerdo con el embarazo y la está apoyando en ese momento, porque esas son las condiciones que van a hacer que tu paciente pueda llegar a una depresión postparto, pueda tomar decisiones que atenten contra su salud o inclusive contra la salud de su propio embarazo. Entonces, es importante hacer la tamización no solamente para violencia, sino para la parte de depresión. Y sutilmente debemos hacer ciertas preguntas, ¿cierto? Para poder captar a esa paciente. Y si nosotros captamos una paciente que es víctima de violencia familiar o que tiene alto riesgo de presentación de depresión, tenemos que hacer la derivación inmediata con el grupo de psicología. Inclusive, si el grupo de psicología considera que la paciente es de muy alto riesgo, esa paciente debe ameritar la valoración por parte del servicio de psiquiatría para poder definir si requiere una medicación o si requiere psicoterapia de forma consecutiva. Y bueno, eso como parte de antecedentes, factores de riesgo, esa es historia clínica de nuestra paciente que es fundamental, es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. Segundo parámetro que hacemos en la parte de control o cuidado prenatal y es el examen físico de nuestra paciente, que debe ser en cada consulta que vaya nuestra paciente al control prenatal, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Toma de signos vitales, la toma de la presión arterial en la embarazada es un poco diferente a los pacientes no embarazados y tenemos que tener en cuenta las recomendaciones que nos da la AJA, ¿cierto? Para la toma de presión en la paciente gestante. ¿Qué tenemos que saber? Que la paciente tiene que retirarse si tiene ropa ajustada, la toma de presión en la paciente embarazada debe ser en el brazo derecho, no en el izquierdo, debe estar el brazo relajado y apoyado a nivel del corazón, ¿cierto? Debemos tener una insuflación del brazalete de 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica palpable. La columna debemos hacer que se descienda lentamente, principalmente cuando esa paciente ya tiene un útero extrapélvico, es decir, por encima de la semana 15-16, ¿cierto? Tenemos que tratar de liberar los vasos sanguíneos de nuestra columna, cava y aorta para poder tomar una presión realmente acorde. Entonces, siempre la recomendación es la paciente gestante sentadita, ¿cierto? Ligeramente inclinada hacia adelante. Eso lo tenemos que tratar de hacer en nuestra consulta y inclusive en las consultas de urgencias. También tenemos que tratar de tomar una presión adecuada en nuestra paciente gestante. Tener en cuenta que los cambios fisiológicos del embarazo, ¿cierto?, hacen unas alteraciones y los resultados las condiciones para la toma de presión es diferente. Y no solamente es diferente, sino que normalmente la presión arterial durante la gestación disminuye. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que la presión arterial sistólica tiene un descenso durante la gestación de 5 a 10 milímetros de mercurio y la diastólica hasta 20 milímetros de mercurio. Debemos hacer toma de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca fetal, que es cuando ya vamos a hacer la valoración por parte del abdomen. Importante la frecuencia cardíaca y es fundamental tomar esa frecuencia cardíaca en nuestra primera consulta y ojalá sea en ese primer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener claro si mi paciente cómo manejaba sus pulsaciones previo a embarazarse. Normalmente van a tener un aumento de 15 a 20 latidos por minuto, pero si mi paciente previo a embarazarte tenía una basal de 90, si se le sube a 15, pues ella va a tener 105, 110 de latidos cardíacos o de frecuencia cardíaca y eso para ella eso es normal, no tiene taquicardia. Entonces,
es uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta para poder hacer el diagnóstico de enfermedades o signos como la taquicardia. Debemos hacer una realización de un examen físico cefalocaudal, entonces no es solamente irnos directamente al abdomen y a los genitales, no, tenemos que mirar todo el contexto de nuestra paciente desde la cabeza hasta el pie, ¿cierto? Tenemos que hacer las medidas antropométricas y para eso es importante pesar y tallar a nuestra paciente. Si ya estamos en el rango de edad gestacional para hacer altura uterina, la comenzamos a hacer y valorar cuál es el estado nutricional para poder hacer la consejería de la ganancia de peso de nuestra paciente y si amerita o no amerita una consulta estricta por parte de nutrición. La valoración ginecológica incluye el examen de los genitales, el examen de las mamas, ¿cierto? Uno, comprobar la existencia del embarazo, descartar una gestación extrauterina y por eso tenemos que investigar patologías anexiales durante la gestación. En la valoración obstétrica, número de fetos, la vitalidad del feto, ¿cierto? Y la presencia de movimientos fetales depende a la edad gestacional. Recordar que las maniobras de Leopold se hacen por encima de semana 28 y tienen el objetivo de identificar situación, presentación, dorso fetal, nivel del encajamiento de la presentación. Y nos ayuda mucho para evaluar el tema del altura uterina. Entonces, importante y es que todos los carnets de control prenatal tienen estas dos tablas. Uno, las tablas de peso para nosotros poder evaluar el incremento o la ganancia de peso durante la gestación. Y la segunda es la altura uterina para poder identificar si nuestro feto está en riesgo de tener trastornos del crecimiento. Entonces, ganancia de peso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El índice de masa corporal en su primera consulta. Y poder decirle, mamá, usted está en un índice de masa corporal de 23, es decir, está normal. No quiere decir que tiene que comer de todo y, mejor dicho, no tiene ni ninguna limitación. No, mamá, usted tiene que comer sano, comer proteínas, comer verduras, comer frutas, ¿cierto? Pero no tiene ninguna limitante. Su ganancia de peso puede ser hasta 13 kilogramos durante la gestación y eso considerarse normal. Pero idealmente es que llegue una ganancia de 10 a 13, sin exagerar, comiendo saludable y haciendo ejercicios, porque tenemos que motivar la actividad física durante la gestación. Pero si por el contrario su paciente llegó con un índice de masa corporal de 32, es decir, está en obesidad tipo 1, su ganancia de peso debe ser limitada. Ella no puede subir más de 7 kilos. Entonces usted le tiene que decir, mamá, la vamos a mandar a nutrición y nutricionista va a hacer una dieta, te va a hacer unas recomendaciones de cuáles alimentos sí, de cuáles alimentos no, y la porción de tu plato debe cambiar. Usted tiene que comer más verduras, más frutas, proteínas y carbohidratos y es un solo carbohidrato por comida. Y tenemos que hacer la asesoría, recordar la paciente que está en obesidad, la paciente que está en sobrepeso, aumentan los eventos tromboembólicos durante la gestación, aumentan los eventos de preeclampsia, aumentan los eventos de patologías metabólicas como la diabetes y aumenta el riesgo de presentación de hemorragia posparto. Entonces es importante hacerle la asesoría a nuestra paciente y dejarlo claro dentro de los diagnósticos. Mi paciente está en obesidad, entonces es uno de los diagnósticos que tenemos que dejar en nuestra historia clínica. Paciente con obesidad. ¿Por qué? Porque eso es un factor adicional a nuestra paciente que puede llevarla a complicaciones específicas durante la gestación. La altura uterina, sabemos que la debemos comenzar a tomar por encima de la semana 16, ¿cierto? Y vamos a llevar la tabla de la altura uterina con el objetivo de identificar fetos con trastornos del crecimiento, sea restricción del crecimiento o por el contrario, el aumento de peso excesivo de nuestro bebé, que pueden estar en relación en patologías metabólicas como la diabetes. En ese control prenatal o en la consulta número 1, ¿cierto? Tenemos que hacer la solicitud de paraclínicos y laboratorios para evidenciar si tenemos algún riesgo adicional. Entonces, para eso nosotros necesitamos mandar a hacer hematología completa, todo el perfil de TORCH, ¿cierto? Glicemias, hemoclasificar a nuestra paciente, debemos evaluar perfil infeccioso como urocultivo, frotis vaginal y uroanálisis. Y de las cosas importantes es reconocer la vitalidad de nuestro embarazo. Entonces, las pacientes que tienen ingreso temprano al control prenatal por debajo de la semana 10, generalmente van a tener una primera ecografía, que es
la ecografía transvaginal temprana para determinación de, 1, la evidencia de un embarazo intrauterino, 2, el número de fetos si estamos frente a un embarazo gemelar y, importante, definir la corionicidad de ese embarazo, ¿cierto? Y adicional a eso, descartar que no estemos enfrente de un embarazo fuera del útero. Si por el contrario nuestra paciente llegó a la semana 10 o llegó a la semana 11, la ecografía que tenemos que solicitarle a esa paciente es la ecografía de translucencia nucal. Y con eso no quiere decir que esa que llegó antes de la semana 10, usted no le va a mandar la translucencia, no. Todas las pacientes tienen que tener ecografía de translucencia nucal. Lamentablemente, sabemos que las pacientes por encima de 35 años tienen más riesgo de presentación de trastornos cromosómicos, ¿cierto? Como lo es el síndrome de Down o la trisomía 21, pero nosotros observamos trisomías 21 en pacientes de 20 años, en pacientes de 25 años y en pacientes de 15 años. Entonces, la ecografía de tamizaje genético, como también se conoce, tiene que tenerla todas las pacientes, todas, independientemente de la edad e independientemente de los riesgos. Es de las ecografías más importantes que tiene el embarazo y es saber si tenemos o no tenemos el riesgo de una cromosomopatía. Y no solamente eso, sino que en esa ecografía vamos a hacer determinación de anatomía fetal para esa edad y podemos inclusive hacer diagnóstico temprano de una anencefalia, de una espina bífida, de un onfalocele, ¿sí? De la ausencia de un miembro, de la ausencia o inclusive de los defectos en la línea media como lo es el paladar hendido. Entonces es importante que esa ecografía sea realizada en nuestras pacientes. Importante que la realice ¿quién? Hombre personal entrenado, ginecólogos entrenados, radiólogos entrenados, especialistas en medicina materno-fetal, pero hacerlos con el objetivo de hacer la tamización para cromosomopatías. Y adicional a eso, pacientes con factores de riesgo en la historia clínica para preeclampsia, mandar el tamizaje de preeclampsia, que es la valoración de las arterias uterinas o el Doppler de arterias uterinas en el primer trimestre. Si usted tiene paciente con factor de riesgo para preeclampsia, usted debe iniciar de forma precoz la toma de aspirina, porque es lo que reduce la presentación de preeclampsia de inicio temprano antes de semana 34. Eso lo tenemos claro, listo. Aspirina 150 antes de semana 16. Pero si usted complementa eso con el Doppler de arterias uterinas, usted puede decir, bueno, la aspirina está reduciendo el riesgo, ¿ha modificado el riesgo? Sí. Y lo otro es que se puede llevar sorpresa de que pacientes con historias clínicas normales, sin factores de riesgo dentro de sus antecedentes, usted le hace unas arterias uterinas en primer trimestre y sorpresa, tiene arterias uterinas elevadas en ese primer trimestre, semana 11, semana 14. Esa paciente también debe recibir intervención con aspirina para prevención de preeclampsia. Entonces, es súper importante que en aquellas pacientes que ustedes consideren que tenga el riesgo, ¿sí? Conociendo su historia clínica o las características propias de la paciente, envíen la tamización para preeclampsia con arterias uterinas. Paraclínicos. ¿Qué paraclínicos nosotros pedimos? Hemograma completo. Nosotros tenemos que valorar niveles de hemoglobina y hematocrito en nuestra paciente. De eso principal, niveles de leucocitos, niveles de plaquetas. Recordar que las plaquetas pueden que bajen un poco en el embarazo, pero nunca van a estar por debajo de 150. Si están por debajo de 150, comenzar a investigar si nuestra paciente está presentando algo que se llama trombocitopenia gestacional o puede ser una patología inmunológica que tenga nuestra paciente y que la manifestación clínica sea la trombocitopenia. Entonces es importante tenerlo en cuenta. El hemograma se debe pedir en los 3 trimestres, inclusive antes del parto también debemos pedir un hemograma reciente para poder saber cuáles son los riesgos. Anemia en la gestación es hemoglobina por debajo de 11. Para segundo y tercer trimestre, anemia considerada por debajo de 10.5. Es decir, su paciente en el segundo y tercer trimestre tiene que tener hemoglobina por encima de 10.5. Si tiene más de eso, perfecto, estamos bien. Si tiene menos de eso, es anemia y debemos hacer las respectivas correcciones. Hemoclasificar a nuestra paciente, importante. A veces nos hemos llevado sorpresa de que la paciente dice que es positiva y resultó ser negativa o viceversa. Importante saber que las pacientes que son RH negativa tienen riesgo de isoinmunización si sus parejas son positivas y necesitan un seguimiento especial con CUMS indirectos. Esos CUMS indirectos se deben de hacer más o menos
en semanas estratégicas durante el embarazo, por lo menos cada 4 semanas. Objetivo principal es llegar a la semana 28 con CUMS indirectos negativos para que la paciente sea candidata a la administración de inmunoglobulina anti-D y prevenir la isoinmunización. Siempre les digo, los bebés número 1 de pacientes que son RH negativos probablemente no van a tener ningún riesgo, pero si mamá forma anticuerpos, el riesgo va a ser para el embarazo subsiguiente y para el tercero y cuarto embarazo. Es un bebé que tiene alto riesgo de presentación de anemia y las complicaciones secundarias a esa anemia, probablemente las pérdidas, abortos tempranos, partos pretérminos y drops, ¿cierto? Que van a tener condiciones de riesgo para llevar un embarazo a un feliz término. Entonces es importante hemoclasificar a nuestra paciente y tener claridad sobre el manejo de la paciente que es RH negativa. Glicemia. La glicemia inicial es una glicemia en ayunas con una condición de 8 horas de ayuno previo a la toma. Siempre en el primer trimestre tenemos que tener en cuenta que la glicemia debe ser por debajo de 92. Paciente por encima de 92 y menos de 125, ¿cierto? Se considera una paciente con hiperglicemia y se puede hacer sospecha de diabetes gestacional. Esa paciente es candidata a que usted le adelante la curva de tolerancia a la glucosa. O esa paciente es candidata a que usted le investigue a ver si tiene una diabetes pregestacional. Es decir, mandarle una hemoglobina glicosilada o una glucosa al azar para poder hacer estudios complementarios y decir, hombre, usted tiene una diabetes manifiesta en el embarazo o usted es diabética de la gestación, ¿sí? Pero si por el contrario su paciente tiene una diabetes, una glicemia por encima de 126, eso ya la cataloga como una diabetes manifiesta. Es una diabetes pregestacional. Su paciente es diabética. La diagnosticó con el embarazo, pero es diabética pregestacional. Y obviamente las respectivas intervenciones que vamos a tener con esa paciente por parte de ginecología, perinatología y nutrición. El uroanálisis, súper importante, primer trimestre, segundo trimestre. El perfil de TORCH que debe incluir FTABS o pruebas rápidas para sífilis y el BDRL. Entonces, si nosotros tenemos una prueba rápida positiva para treponema, debemos enviar el BDRL y saber la titulación de este. Saber que tenemos títulos que son positivos por encima de 1 en 8 y esa paciente es candidata a recibir tratamiento. En el momento en que nosotros le decimos a nuestra paciente, mamá, usted tiene sífilis gestacional, ¿cierto? Porque la diagnosticamos con el embarazo. Preguntarle, antes a usted le habían dicho que tenía sífilis, antes usted había sido expuesta a la penicilina como tratamiento para la sífilis, porque es un parámetro importante para poder definir si mi paciente tiene o no que recibir tratamiento. Si yo tengo un FTABS positivo, pero tengo un BDRL, o una RPR que es no reactiva o por debajo de 1 en 4 y ya esa paciente tenía diagnóstico y recibió manejo previo, probablemente es una paciente que no necesite tratamiento, ¿cierto? Porque no tiene una infección activa. Pero aquella paciente que no recibió tratamiento, por protocolo debe tener el esquema de sífilis latente, que es una dosis de penicilina, 2.400.000 intramuscular, cada semana por 3 semanas. ¿Asociado a qué? Al tratamiento de la pareja, que solamente debe recibir una sola dosis de penicilina benzatínica, y al cuidado con preservativo con cada relación sexual que ellos tengan. Rubiola, generalmente mandamos inmunoglobulina G en pacientes que no han sido vacunadas para poder identificar si existen riesgos o no. Por protocolo estamos incluyendo también la inmunoglobulina M, paciente vacunado o no vacunada para poder hacer un seguimiento integral. Esto era lo que les comentaba referente a el tema de la glucosa, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen una paciente de riesgo, ¿qué paciente de riesgo? Paciente que no hace ejercicio, paciente que está en sobrepeso, paciente que está en obesidad, paciente que tiene el antecedente de un hijo macrosómico, paciente que tiene diabetes gestacional en los embarazos anteriores, paciente que es hipertensa crónica, paciente que tiene trastornos de colesterol, triglicéridos, ¿cierto? Pacientes con antecedentes de endocrinopatías como el hipotiroidismo o el síndrome ovario poliquístico, pacientes que tienen signos clínicos
de resistencia a insulina son las pacientes candidatas a que usted le adelante la curva de tolerancia de la glucosa y lo puede hacer a partir del segundo trimestre después de la semana 16. Esa paciente, usted le puede hacer la curva de 75, como lo es la recomendación que nos da la guía de práctica clínica y como nos los dice nuestro ministerio y las recomendaciones para el control prenatal en nuestro país, ¿cierto? Que es la recomendación. Pero si por el contrario, usted ve que la señora ya tiene una glicemia en ayunas por encima de 126, entonces es una diabetes manifiesta. Complemente con una hemoglobina glicosilada, mirar cuáles son los riesgos con esa hemoglobina glicosilada y hace el diagnóstico y las intervenciones oportunas de su paciente. Dieta, ejercicio, que es lo principal. Continuando con el TORCH, entonces hacemos toxoplasmas IgM e IgG, ¿cierto? Y la mayoría de los pacientes van a tener positiva la inmunoglobulina G, que en teoría sería inmunidad contra el toxoplasma. Si nosotros tenemos pacientes con ambas serologías que son negativas para alto riesgo de infección durante la gestación, necesitan de una valoración mensual de la serología IgM. Si la paciente tiene IgM positivo, IgM negativo, ¿cierto? Y tenemos menos de 16 semanas, hacemos test de avidez. Entonces, si usted le llegó su paciente con toxo, IgM e IgG positivas y tiene 12, 13, 14 semanas, pídale la avidez de forma inmediata y prioritaria. No se puede pasar de la semana 16, porque usted puede determinar que esa enfermedad ocurrió antes del embarazo. Si nosotros no mandamos el avidez y dejamos pasar por alto esto, es una paciente que tiene toxoplasmosis gestacional hasta que se demuestre lo contrario. Es una paciente que va a estar expuesta a espiramicina durante toda la gestación y probablemente va a ser una paciente candidata a hacer PCR en líquido amniótico, a hacer prueba invasiva para descartar que su feto no tenga infección. Y a veces nosotros podemos inclusive descartar la infección. La señora tiene una avidez negativo, listo. La infección ocurrió antes del embarazo. No necesita ni medicamento ni intervenciones adicionales para su bebé. Si por el contrario llegó su paciente con una IgG negativo, pero tiene una IgM positivo, dos situaciones se pueden presentar. O esa paciente tiene una primoinfección o esa paciente tiene una IgM natural. ¿Qué hace usted? Repite toxoplasmas, ambas serologías en 2 semanas. Y en 2 semanas vuelve y revisa a su paciente. Si sigue saliendo igual, IgG negativo, IgM positivo, se comporta como una seronegativa. Cada mes tiene que recibir toxo, IgM e IgG. ¿Por qué las dos? Porque ya usted sabe que ella tiene positividad de la IgM, entonces esa no nos va a servir para hacerle el seguimiento. ¿Ok? Entonces, importante tener en cuenta eso. Debemos hacer anticuerpos para VIH, debemos hacer la asesoría para la prueba y nuestra paciente tiene que firmar el consentimiento para la realización de la prueba. Se hace en cada trimestre y debemos hacer una prueba previo al parto. Antígeno de superficie de hepatitis B, primer trimestre y tercer trimestre previo al parto. La citología cérvico-vaginal, si tenemos una menor a 1 año, no la mandamos. Si tenemos más de 1 año, no haber hecho citología, debemos mandarla semana 14, 24. El frotis vaginal, ¿cierto? Se realiza en cada trimestre y principalmente si la paciente es sintomática. El urocultivo debemos tenerlo en la primera visita, ¿cierto? Si es patológico, recibir tratamiento y según el urocultivo de control, hacer la definición si es bacteriuria sintomática recurrente o si necesitamos algún seguimiento en especial para esa paciente. Zonas endémicas, gota gruesa. Nosotros en el Magdalena debemos mandar gota gruesa a nuestras pacientes. Importante, ecografía de translucencia nucal. Nuevamente les insisto, a todas las pacientes con riesgo o no riesgo, mandémosle la ecografía de translucencia nucal. Determinemos el riesgo de alteraciones cromosómicas. Características de esa ecografía se debe realizar entre la semana 11 a la semana 13.6. El feto debe medir entre 45 y 84. He tenido situaciones en que me llegan las pacientes de forma muy temprana a la ecografía y cuando le vuelven a mandar la ecografía del control prenatal ya se han pasado. Entonces, realmente sacarle las cuentas a la paciente, decirle las fechas, señora, de esta semana a esta semana usted no me puede pasar para hacer la ecografía. Y definitivamente hacer la valoración completa de la anatomía fetal. El objetivo es definir riesgo de cromosomopatía, T21, T18, T13.
y monosomía X. Riesgo basal materno. Cada paciente tiene un riesgo que es ajustado por la edad, ¿cierto? Y hay tablas que dicen, si yo tengo 20 años, con 2 meses tengo el riesgo de una cromosomopatía de tanto, ¿cierto? Ese riesgo basal se ajusta con el riesgo que nos da por marcadores ecográficos y el marcador ecográfico principal es la nuca. Entonces vamos a hacer un riesgo ajustado entre la edad de la paciente y los marcadores ecográficos para poder tener un riesgo más ajustado y poder decir, hombre, usted de bajo riesgo, usted de riesgo intermedio, usted de alto riesgo. Y pacientes con riesgo alto deben recibir asesoría por ginecología para toma de decisiones si es candidata o no a hacer estudio genético invasivo. Hacemos cálculo de riesgo integrado para preeclampsia y restricción, pacientes que ustedes consideren de riesgo, historia clínica, Doppler de arterias uterinas y aquellas, ¿cierto?, que han tenido presentación de preeclampsias o restricciones tempranas antes de semana 34 con resultados perinatales adversos, recomendación de incluir los marcadores serológicos, que en este caso sería el factor de crecimiento placentario. Con las 3 parámetros o con los 3 criterios de historia clínica, Doppler de arterias uterinas y los marcadores serológicos, nosotros podemos tener una valoración o una tasa de detección del 90% aproximadamente, con una tasa de falsos positivos del 10%. Es decir, es una alta tasa para poder definir si mi paciente va a hacer o no va a hacer preeclampsia de inicio temprano. Principalmente es aquella la que se presenta antes de las 34 semanas. Entonces, es importante hacer la consejería y identificar esos riesgos para poder hacer las intervenciones oportunas. Y simplemente con historia clínica usted puede catalogar a su paciente con riesgo para preeclampsia y recibir la intervención de aspirina. ¿Qué pacientes? La paciente que ya hizo hipertensión o cualquier trastorno de hipertensión en su embarazo anterior es una paciente de riesgo. Esa paciente debe recibir aspirina. La paciente que tiene una enfermedad autoinmune, la paciente que tiene una enfermedad renal crónica, la paciente que tiene diabetes pregestacional o hipertensión crónica debe recibir intervenciones. La paciente con factores como más de 40 años, periodo intergenésico mayor de 10 años, índice de masa corporal por encima de 35, historia familiar de preeclampsia, debe recibir intervención por aspirina o hacer la prevención o la profilaxis con aspirina y dosis adecuada de calcio. Saber que esto no nos lo inventamos nosotros, las personas que realmente hacen estudios de investigación dicen que dosis bajas de aspirina minimizan la presentación y la severidad de la preeclampsia de inicio temprano antes de semana 34. Iniciamos con dosis bajita, 81, después que 85, ¿cierto? Después subimos a 100 y hoy día la última recomendación es dosis de 150 miligramos, que tiene un mejor efecto que las dosis anteriores, ¿cierto? Entonces la recomendación es acetil salicílico 150 noche hasta que la paciente cumpla 36 semanas o inclusive se puede llevar hasta la semana 37 y suspender. En el segundo trimestre nosotros vamos a hacer, ¿cierto?, nuevamente una valoración de nuestra paciente, riesgos asociados al segundo trimestre. De preferencia, vamos a mirar cuáles son los riesgos, ¿cierto?, que va a presentar nuestro bebé para malformaciones y para eso nosotros debemos enviar la ecografía de detalle anatómico, segunda ecografía importante en el embarazo. Determinar que mi bebé no tenga malformaciones congénitas, ¿cierto? Entonces, mandarla a hacer. ISUOC, que es cierto, que es de las sociedades que nos guían a nosotros en la parte de ecografía, hace la recomendación que sea entre la semana 18 y semana 22, ¿cierto? Nosotros algunos por protocolo 20-24 podemos extender un poquito el tema de edad gestacional, pero saber que la podemos mandar desde la semana 18 para poder hacer la valoración anatómica de nuestro bebé. Pacientes con riesgo de parto pretérmino, historia de partos pretérminos anteriores de forma espontánea, historia de abortos recurrentes o inclusive abortos tardíos después de semana 16 y antes de la semana 20, mandemos cervicometría en esa ecografía de detalle anatómico entre semana 18 y 22 para tamización de parto pretérmino. Universal, paciente de bajo riesgo, la paciente de alto riesgo va a tener un manejo diferente, pero toda paciente de bajo riesgo, mándele hacer su cervicometría. Nos hemos llevado sorpresas, pacientes en su ecografía de detalle anatómico, un cervix corto.
Un cervix por debajo de 25 en esa edad gestacional es alto riesgo que a la semana 24, 26 o 28 va a tener un parto antes de tiempo. Entonces debemos hacer intervenciones oportunas en esas pacientes. Y de las cosas que tenemos que hacer con respecto a los laboratorios es la tamización para diabetes gestacional. Entonces, si mi paciente en el primer trimestre no presentó riesgo para diabetes, ¿cierto? Entre la semana 24 y semana 28 hacemos tamizaje de diabetes de la gestación. Adicional a eso, hematología completa, nuevamente su VRL y su VIH, que son trimestrales, ¿cierto? Exámenes de orina si lo amerita, examen de frotis vaginal si lo amerita, y el seguimiento de toxoplasmosis según la categorización de mi paciente. ¿Cómo hago el tamizaje de diabetes? Y es que eso lo hacemos nosotros en el control prenatal. Se no necesita mandar al ginecólogo, ni el ginecólogo mandar al perinatólogo para que le manden a hacer la curva de tolerancia a la glucosa. Entonces, hoy nuestro ministerio y nuestras guías de práctica clínica dicen, debemos hacer tamizaje en un paso. En un paso, ¿cómo así? Hombre, entre semana 24 y semana 28, usted manda carga de 75 gramos. Toma la primera muestra en ayunas la paciente. Debe tener un ayuno de 8 horas, no más ni menos. 8 horas su paciente. El día anterior debió haber comido normal, sin exceder el consumo de carbohidratos, ni tampoco restringirse en la alimentación. Un solo valor alterado de la curva, ¿cierto? Que incluye valor en ayunas, valor a la hora y valor a las 2 horas, nos hace categorización de diabetes de la gestación. Es una paciente que va a recibir intervenciones, ¿cierto? Por parte de nutrición, por parte de ginecología, debe tener un seguimiento especial del crecimiento del bebé por aumento del riesgo de macrosomía, muerte fetal o inclusive nacimientos prematuros. Entonces, tenemos que tener claridad que lo podemos hacer y las semanas en que lo debemos hacer. Si es una paciente que en el primer trimestre usted no la consideró ni con factores de riesgo y con una glicemia dentro de límites normales para ese trimestre. Tercer trimestre, ¿qué hacemos adicional? Ecografía de seguimiento, ¿cierto? Y esa ecografía de seguimiento es para determinar crecimiento del feto, ¿sí? Podemos inclusive determinar alteraciones en la función placentaria, volvemos a revisar toda la anatomía del bebé y descartar que no hayan malformaciones que se presenten de forma tardía y definitivamente funcionalidad placentaria, disminuir incidencia de asfixia intraparto. Dentro de los paraclínicos que hacemos, hematología completa, VIH, examen de orina, urocultivo en el último trimestre, serología para toxoplasma según nuestra paciente y de las cosas importantes, la realización del cultivo rectovaginal. Identificar si tenemos estreptococo del grupo B en vagina o en recto. Si la paciente es positiva para estreptococo, es una paciente que es candidata durante el trabajo de parto a hacer profilaxis para minimizar el riesgo de infección de nuestro recién nacido y la presentación de sepsis temprana. Si nuestra paciente, por el contrario, es negativa, es una paciente que no necesita profilaxis. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo claro. Si nuestra paciente tiene un urocultivo de cualquier trimestre que les reporta un estreptococo del grupo B, esa paciente debe recibir tratamiento intraparto, aunque los cultivos vaginales y rectales le salgan negativos. Esa paciente debe recibir profilaxis para minimizar el riesgo hacia el feto. Y de las cosas importantes es pacientes con rupturas prematuras de membrana, 32, 34 semanas, que todavía no tengan el cultivo vaginal y el cultivo rectal, se lo debemos mandar, porque tenemos que hacer la identificación, a pesar de que las pacientes con ruptura espontánea de membrana deben recibir protocolo de antibiótico durante 7 días, pero debemos saber si tiene colonización o no para el grupo, para el estreptococo del grupo B. Ahí les dejo las recomendaciones de cuáles son los protocolos de manejo antibiótico y los pacientes que tienen alergias a la penicilina, cuáles son los medicamentos que podemos utilizar. La OMS nos recomienda administración diaria de suplemento de hierro, ácido fólico, ¿cierto? Para la atención prenatal, y reducir el bajo peso al nacer, la anemia materna, principalmente por déficit de hierro o la ferropénica. La recomendación son hierro elemental de 30 a 60 miligramos y el ácido fólico de 400 microgramos.
¿Qué mandamos? Tabletas de sulfato ferroso o cualquier hierro que usted quiera utilizar, ¿cierto? Y el ácido fólico, lamentablemente, pues tenemos una presentación de 1 miligramo y 5 miligramos. ¿Quién usa 5 miligramos? La paciente que tiene riesgo de alteraciones del tubo neural. ¿Quién? La paciente que sufre de epilepsia y usa anticonvulsivantes. La paciente que tiene antecedentes de un bebito que hizo una espina bífida o que tuvo una alteración estructural del sistema nervioso central o que tuvo una cardiopatía. Esa paciente es candidata a recibir 5 miligramos durante el primer trimestre de la gestación. Objetivo, minimizar la presentación de alteraciones o de las malformaciones congénitas, principalmente del tubo neural y las cardiopatías, porque se ha demostrado que también minimiza el riesgo de su presentación. Pacientes sin riesgo deben recibir 1 miligramo, ¿cierto? Que se inicia desde que nos enteramos que estamos embarazados, idealmente desde la consulta preconcepcional o 3 meses antes de quedar embarazadas, y lo vamos a continuar idealmente hasta la semana 13-14, terminó el primer trimestre. La recomendación es que la pueda continuar, inclusive la suplementación tanto de hierro, ácido fólico y calcio, se recomienda de 3 a 6 meses después del parto. O sea, debemos hacer la continuidad de la toma para mejorar el tema de lactancia, pero si su paciente tiene una nutrición adecuada, un consumo adecuado con la dieta de hierro y suplemento de ácido fólico, pues simplemente necesita cubrir primer trimestre y de ahí para allá solamente con la ingesta de la dieta. Calcio. Calcio durante la gestación, la recomendación es una ingesta mínima de 1200 y en pacientes con alto riesgo de presentación de preeclampsia entre 1200 y 1500. Entonces, tener muy claro que a veces estamos dando solo 600 miligramos de hierro, pero nuestra paciente tiene un consumo bajo de lácteos, entonces tenemos que aumentar el consumo de calcio elemental. Pero si mi paciente tiene una nutrición y dentro de su dieta tiene alimentos ricos o derivados de la leche, pues hombre, dele una sola tableta de 600, porque su paciente hace la suplementación con la dieta. Es de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Remitir a la paciente a la salud oral, recordar que enfermedades periodontales, caries o gingivitis pueden aumentar el riesgo de parto pretérmino y debemos hacer el envío de nutrición a nuestra paciente para, obviamente, las recomendaciones y si existe riesgo, sobrepeso, obesidad, las recomendaciones sobre la ganancia, cuáles alimentos sí, cuáles alimentos no debemos consumir por cada trimestre de la gestación. Vacunas. Tenemos que fomentar la vacunación en nuestras pacientes. A veces nos hacemos todo súper bien, factores de riesgo, la mandamos al ginecólogo, le decimos vaya a nutrición, le decimos vaya a psicología, le decimos vaya a odontología y se nos olvida decirle mamá, tiene que iniciar el esquema de vacunación. Entonces, hoy día, importantes, paciente que no haya recibido vacuna previa de COVID-19 hace parte del esquema de vacunación durante el embarazo. Semana 12, vacunamos contra COVID y la idea es que complete el esquema, ¿cierto? ¿Qué vacunas podemos colocar? Pfizer, Moderna. Entonces, lo podemos hacer. Segundo, semana 14, vacuna de la influenza. Y idealmente la paciente debe hacer el esquema de tétano según como lo tenga previamente. Entonces, arranca tétano también en el segundo trimestre temprano, semana 16-18. Inclusive puede completar 2 dosis del esquema de 5 dosis de tétano y en la semana 26 aplicamos DPT, que es para prevenir difteria, tosferina y tétanos nuevamente. O sea que completaría 3 dosis del esquema de tétano de esa paciente. Explicar cuáles son los riesgos de la morbilidad y mortalidad materno-perinatal asociadas a la infección por COVID y lo vimos cuando comenzamos la charla en esos años 2020 y 2021, la alta tasa de mortalidad materna asociada a la infección por COVID-19 que lamentablemente puede presentarse y podemos seguir teniendo morbilidades y mortalidades en las pacientes gestantes. Y por último, tenemos lo que es la valoración del riesgo trombótico. Entonces, sabemos que de las causas indirectas vamos a tener los eventos trombóticos en la gestación. Debemos hacer una evaluación. ¿Disculpa? ¿Aló? ¿Hola? ¿Alguien habló? ¿No? Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una evaluación y una gestión antenatal
cuáles son los pacientes de alto riesgo, cuáles son las pacientes de riesgo intermedio y cuáles son las pacientes de bajo riesgo para la presentación de un evento tromboembólico durante la gestación. Pacientes que han tenido eventos tromboembólicos previos, pacientes que tienen trombofilias heredadas o adquiridas como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, lupus eritematoso sistémico para las adquiridas y las heredadas como las deficiencias de proteína S, C, antitrombina, factor 5 de Leydig, son pacientes que requieren de profilaxis antitrombótica desde que se embarazan. Me enteré que estoy embarazada, lo arranco enseguida, ¿listo? Porque el evento tromboembólico puede ocurrir en cualquier momento de la gestación, inclusive después del parto. Pacientes que acumulen riesgo como de previo, pero que no está relacionado a cirugía, obesidad, edad materna, paridad, fumadora, venavarices severas, presencia de preeclampsia, inmovilidad, historias familiares de TEP provocados por estrógenos, trombofilias de bajo riesgo, embarazos múltiples y embarazos secundarios a fertilización in vitro son factores, ¿cierto?, de riesgo intermedio. Si esa paciente suma más de 4 factores, debe recibir profilaxis a partir de la semana 28. Si la paciente, por el contrario, tiene menos de 3 factores de riesgo, probablemente esa paciente no necesite más que movilización, prevención de la deshidratación y pausas activas, ¿cierto? Hay factores transitorios como la deshidratación, la hiperemesis gravídica en el primer trimestre, las infecciones sistémicas o la presentación de sepsis y los viajes a larga distancia, que depende de su presentación, así vamos a tomar la conducta de hacer profilaxis o no. Y nació nuestro bebé, inmediatamente al nacimiento de nuestro bebé debemos hacer evaluación y gestión postnatal. ¿Nuestra paciente persiste en los factores de riesgo prenatales? Sí. ¿Sigue teniendo riesgo de evento tromboembólico? Sí. ¿La paciente se mejoró? ¿Se quitaron los factores de riesgo? Perfecto. ¿Requiere intervención para prevención de tromboembolismo? ¿Sí o no? Si lo tiene, debemos hacer profilaxis. Y la profilaxis por posparto en pacientes de alto riesgo debe incluir 6 semanas postnatal o 6 semanas posparto. Pacientes con riesgos intermedios, 10 días. Y a los 10 días debe tener una cita de control nuevamente con su ginecólogo, ¿cierto? Para evaluar si tiene persistencia o no de los factores. Si tiene más de 3 factores persistentes, debe continuarlo hasta completar 6 semanas posparto. Si por el contrario mi paciente tiene menos de 2 factores, no tengo que colocarle nada. Movilizar, prevención de la deshidratación y pausas activas. Pero si mi paciente tiene 36 años de edad, está con un índice de masa corporal de 35 y adicional a eso su parto terminó en cesárea, tiene 3 factores de riesgo. Esa paciente debe ir con profilaxis antitrombótica por 10 días. Y a los 10 días que usted la vuelva a mirar, ¿cierto? Debe decirle, mamá, todo está bien, se pasó su riesgo tromboembólico y vamos a suspender la enoxaparina. Podemos utilizar enoxaparina, daltiaparina y tianziaparina. Heparinas de bajo peso molecular, tenemos los kilos de peso y las recomendaciones según el kilo de peso. Se debe colocar para profilaxis una dosis diaria. Si por el contrario nuestra paciente tiene alta sospecha de un evento tromboembólico, sea pulmonar, sea venoso profundo, pues la heparina se debe, colocar a 1 miligramo kilo de peso diario. Es decir, que debe ser dividido cada 12 horas y poder evaluar con los estudios pertinentes si tiene o no tiene el evento tromboembólico. Y para finalizar, recordarles, todas estas estrategias, todo esto que hablamos hoy, es para reducir mortalidad y morbilidad materna extrema. Y sabemos que nuestra ruta está implementada para eso. Si nosotros hacemos realmente una ruta acorde, una valoración exacta de nuestra paciente, una historia completita de nuestra paciente con todos sus factores de riesgo, con sus antecedentes, con los antecedentes obstétricos previos, nosotros podemos definir en esa primera consulta si es una paciente que va a meritar intervenciones adicionales a la rutina del control prenatal. Entonces, recordar, iniciamos con consulta preconcepcional, motivar a la paciente en edad reproductiva a que vaya a su consulta de planificación, que no sean embarazos sorpresas, que sean embarazos que sean planificados. Y esa paciente que definitivamente no quiere tener un bebé, hombre, ¿cierto? Hagámosle la consejería para que
haga anticoncepción. Planificación familiar, valoración de nuestro riesgo obstétrico con todo lo que corresponde a la ruta materno-perinatal, ¿cierto? El manejo multidisciplinar para aquellas pacientes que realmente lo ameriten, hacer consejería e interrupción voluntaria del embarazo, atención del parto según el personal entrenado y la atención de las emergencias obstétricas que están avaladas y obviamente descritas en la resolución 3280. No va a ser nuestra primera charla, ¿cierto? Va a ser el inicio de capacitaciones para lograr que tengamos una asesoría mayor. Nosotros hoy en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche estamos haciendo capacitaciones de nuestro personal propio, ¿cierto? De nuestros médicos generales, de la urgencia, del piso, de nuestros ginecólogos, a la cabeza del doctor José Cuello y el doctor Antolín Ortiz, que se están entrenando en lo que es el Hospital Padrino, ¿cierto? Y el objetivo es, en compañía del servicio de perinatología, apoyar todas estas capacitaciones. Esto es el inicio de comenzar a conocer nuestra ruta, comenzar a conocer las estrategias que tiene nuestro gobierno y nuestro ministerio para hacer reducción de mortalidad y morbilidad. Yo siempre digo, yo me senté en el consultorio a hacer consulta de prenatal. Yo hice cuidado prenatal cuando era médico general, inclusive me encantaba cuando era médico rural, lo hacía. Y no he perdido la costumbre de revisar uno a uno esos factores de riesgo. Mis colegas se ríen y me dicen, no, hombre, no, tú no tienes por qué revisar uno a uno el examen de la paciente. Los exámenes los debió haber revisado el médico general, los debió haber revisado el ginecólogo. No, yo me siento, señora, présteme la carpeta y yo reviso sus laboratorios y reviso sus ecografías y saco las cuentas para ver cómo es que es, ¿cierto? Y me he dado cuenta de, oiga, señora, usted venía con unas TSH aumentadas, usted tiene hipotiroidismo en el embarazo. O mamá, usted viene seronegativa para toxoplasma, le hicieron la consejería. Usted sabe que no puede comer carnes rojas, carnes mal cocidas, usted sabe que tiene que lavar las frutas, las verduras, usted sabe que tiene que tomar agua potable, si no tiene agua potable en el barrio donde vive, usted tiene que hervir el agua, sí, usted tiene que, si tiene gatitos, no echarlos a la calle, sino que tiene que minimizar el contacto con el popó o con la parte de la tierra. Usted tiene que hacer medidas de prevención para la infección de toxoplasma. Lamentablemente el toxoplasma pasa a placenta y afecta al bebé, hace infección perinatal. Entonces, importante comentar eso en la paciente y por eso es de las cosas que nosotros tenemos que decirle a nuestras pacientes. Yo se las digo a ustedes hoy, hay que hacer una historia clínica bien completita, sumado a que hoy día todo lo que está escrito es lo que realmente queda. Entonces, si nosotros no hacemos una valoración para el riesgo de nuestra paciente, no hacemos una historia clínica completa, no revisamos todo ese montón de exámenes y todas esas ecografías que acabamos de charlar, ¿cierto? Probablemente se le van a pasar cosas. Y el día que hagan una revisión de una mortalidad, desde el primero que vio a la paciente hasta el último, le revisan. Entonces, hay que hacerlo de forma muy juiciosa. Para los que están, voy a enviar al chat el formulario de preguntas, entonces denme un segundo, porque el objetivo es hacer la evaluación de esta charla. Todo lo que se pregunta ahí está, lo dijimos en la charla. Por favor, me apoyen todos los asistentes a la realización de ese formulario. Ya se los voy a compartir, 2 segundos y listo. Ahí se los estoy enviando. Por favor, entrarle en link y registrar, ¿cómo es que es? El formulario para las preguntas. Bueno, tengo a Nuris Pesano, que está levantando la manito. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta si la tienen y la vamos contestando ya en estos últimos minutos. ¿Alguien tiene una pregunta? No, nadie tiene preguntas. Siempre lo digo, o quedó muy claro o quedaron
más enredados que al principio. ¿Nadie tiene preguntas? ¿No? ¿Nadie? A ver, vamos a mirar si alguien en el chat. No.